Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre, el Cordero digno es, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial sino de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial sino de Jesús la sangre, sino de Jesús la sangre. Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Ya estamos a 20 de septiembre, espero que hayan pasado unas bonitas fiestas patrias. Y bueno, supongo que esta va a ser la última, que la vamos a pasar así. La próxima tendremos la fonda en la iglesia, como acostumbramos a hacerlo. Pero espero que hayan tenido una bonita semana y estamos empezando ya la última semana de este mes de septiembre. El tema de hoy es ya está en acción. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por tu fidelidad, tu amor. Damos gracias, Señor, por toda tu misericordia durante este tiempo. Rogamos que tú estés bendiciendo, sin duda, a tus hijos y también, Señor, a todos aquellos que te están buscando. Padre amado, rogamos que tú bendigas esta predicación, llévala a los corazones, Señor, que podemos sacar provecho, y quien aún no te conoce como Señor y Salvador, esta sea la oportunidad. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. El texto de hoy corresponde a 2 de Tesalonicenses 2:7, donde dice la palabra del Señor: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene,
hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Probablemente esta carta fue escrita desde Corinto por Pablo, poco después de escribir su primera carta a la iglesia de Tesalónica. Estamos hablando de alrededor de los años 49 al 55 después de Cristo. Esta carta de Pablo aclara a los cristianos que, aunque la venida del Señor era algo inminente, aún faltaba que sucedieran ciertos eventos para que se realizase. Y esto es porque los hermanos habían malinterpretado su primera carta. Sin embargo, ya han pasado aproximadamente 1960, 1965 años de ese momento, y ya hay algunos que tienen por tardanza la segunda venida del Señor. Ya en los tiempos de Pablo, él le dice a los cristianos, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Imagínense cuánto más hoy. En su encargo a Timoteo, Pablo le hace referencia a un aspecto que es crucial para entender el tiempo en que estamos viviendo. El Espíritu Santo había tocado el corazón de Pablo en el sentido de que algunas cosas tenían que suceder antes que el tiempo del fin llegara, y advierte lo siguiente a su discípulo Timoteo. Ustedes lo pueden leer ahí en 1 de Timoteo 6, versículo 20. Él le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Lo que está en directa relación con lo que el ángel le dijo en el Antiguo Testamento a Daniel. El conocimiento empírico, aquel que está basado en las experiencias. En último término, es la percepción que tenemos del mundo. Pues nos dice qué es lo que existe, cuáles son sus características y nos da una verdad. La historia del método científico revela que el método científico ha sido objeto de intenso y recurrente debate a lo largo de la historia. Muchos eminentes filósofos y científicos han argumentado a favor de la primacía de un enfoque para aclarar y establecer conocimiento científico o de otro. A pesar de los muchos desacuerdos acerca de estos enfoques, han habido tendencias identificables e hitos históricos durante varios cientos de años y de desarrollo de ese método científico hasta llegar a las formas actuales desde donde estos surgieron. Algunos de esos debates más importantes del método científico fueron con respecto al racionalismo, el empirismo, el inductivismo, que empezó ya a tenerse en cuenta desde Isaac Newton y sus seguidores. Pensadores con respecto al realismo, al antirrealismo, discusiones de este método científico a lo largo de la historia. En el fondo, fueron basando argumentos respecto a reglas universales de la ciencia. Es esta ciencia la que ha ido evolucionando de una manera realmente sorprendente. Estamos viviendo tiempos que jamás habrían imaginado nuestros abuelos. El avance de la ciencia, por lo tanto, ha llegado prácticamente a una cúspide, ¿no? Y esto nos lleva a Daniel, ahí en Daniel 12, versículo 4, cuando se nos dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esa es la característica del tiempo del fin. Ahora, otra de las características es que van a haber hombres burladores. Dice la Biblia en 2 de Pedro 3, versículos 3 y 4, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o deseos, diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Refiriéndose a la venida de Cristo. Porque desde el día que los padres durmieron,
todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estas palabras yo las he escuchado en los días de hoy. ¿Cómo están diciendo que Cristo viene si las cosas están así desde el comienzo? Se ríen de los cristianos que creemos en un Dios creador de todas las cosas. Segunda de Pedro 3:5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Pero ahora estamos viviendo ya en esos postreros días. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No solamente van a ser personas burladoras las que van a caracterizar este tiempo, sino que son personas que se aman a ellos mismos. Segunda de Timoteo 3, versículo 2 al 5, nos dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Y qué característica tienen estos hombres amadores de sí mismos? Estos hombres son avaros, son vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En realidad, si se tratara de evitar a todos los que se comportan de esa manera, habría que estar haciendo mutis para otro lado. El mundo está lleno ya de este tipo de caracteres. Dice que estas personas, estos amadores de sí mismos, estas personas que son burladoras, van a ir de mal en peor. En 2 Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Lo hemos estado viendo ya desde las últimas décadas, cómo poco a poco el hombre ha ido distanciándose de Dios, sabiendo lo que es bueno, y han preferido dar la espalda a Dios. En Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Como muestra un botón, hay un reporte en la ONU con respecto a un proyecto que tienen que se llama 2020, a través del cual uno puede darse cuenta de que la Iglesia para las Naciones Unidas es enemiga de los derechos humanos. Esto pasa así como que si no hubiera problema, pero eso es lo que las Naciones Unidas piensan es esencialmente del cristiano, que somos enemigos a los derechos humanos. Pero hermanos, ¿cuál debiera ser tu actitud? ¿Cuál debiera ser mi actitud si nos damos cuenta que estamos viviendo ya en esos últimos tiempos? En primer lugar, tiene que ser una actitud de compromiso con Dios. Primera de Pedro 4, versículo 1 de 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres o deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Se nos está diciendo que en este compromiso tenemos que decidir nosotros actuar más de acuerdo a la voluntad de Dios. El compromiso al que Dios nos llama no es más grande que el compromiso que tuvo nuestro Señor al soportar el sufrimiento por nuestra salvación. En los últimos días, hermanos, tenemos que tener un gran compromiso con Dios para soportar las dificultades que podemos enfrentar. Jesús comunicó esta misma idea cuando dijo que cualquiera que vaya en pos de Él debe estar dispuesto a tomar su propia cruz y seguirlo. En otras palabras, se habla de este compromiso con Jesucristo
y no mirar atrás. No solamente tener la misma idea de nuestro Señor Jesucristo, sino también tener su mismo modo de pensar y actuar. El cristiano es derrotado en sus palabras contra el pecado porque nos rehusamos a sacrificar algo en la batalla. Muchos cristianos solo quieren la victoria, esa victoria que se da fácilmente, y no están dispuestos a sacrificar lo que sea en la batalla contra el pecado. Hay toda una tendencia en contra a dar a conocer el Evangelio. Quizá en este momento para nosotros en Chile no hay dificultades, pero van a haber dificultades más adelante, en que no se nos va a permitir hablar acerca de Cristo. ¿Cuánto estás dispuesto tú a sufrir? ¿Cuánto estás dispuesto tú a perder por llevar el nombre de cristiano? En Mateo 5, 29 al 30 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Cuánto estás dispuesto tú a sacrificar por Cristo? No estamos hablando de literalmente sacarnos el ojo o cortarnos una mano, pero si hay cosas que impiden un compromiso total con el Señor, ¿estás dispuesto a sacrificar aquello que impide ese compromiso? Veíamos que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cuando alguien sufre o sufrió persecución física por amor a Cristo, generalmente va a cambiar su manera de ver el pecado. Su punto de vista cambia totalmente y su búsqueda de deseos de la carne va a quedar totalmente relegada. Sin duda, es el tiempo del fin y lo que nos reste de vida. No debiéramos nosotros vivirlo dando gusto a los deseos de la carne, sino todo lo contrario, procurar cada día vivir conforme a la voluntad de Dios. Pedro menciona dos aspectos de este tiempo que resta, ¿no es cierto?, que debiéramos considerar para tener la actitud correcta. Primero es no vivir más en pecado. Sé que somos pecadores, sé que tenemos esa tendencia, pero nosotros también sabemos cuándo esta tendencia al pecado actúa en nosotros. Ese es el momento en que nosotros debiéramos recapacitar y no darle el paso al pecado. Tener un propósito de responder a cada tentación sin ceder a los impulsos pecaminosos. Consideremos entonces cómo estamos viviendo, cómo vamos a seguir viviendo el tiempo que resta, cómo le vamos a responder a Dios el tiempo que Dios nos ha designado. Hay que tener una actitud de sabiduría. En 1 de Pedro 4, versículo 3 al 6 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A estos, a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ya basta el tiempo de haber seguido lo que el mundo quiere. ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que no encajas en un sitio? ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que ya no te sientes cómodo en una conversación? Y eso es solamente porque el Espíritu Santo te está diciendo tú eres distinto, no te tienes que conformar a ellos. Y generalmente esa gente se da cuenta y comienza a hablar de ti, de que eres sectarista, de que estás chapado a la antigua, que te has hecho canuto, y empiezan a hablar cualquier cantidad de cosas porque tú no compartes, no comulgan con su forma de ser. Y dice, ya basta de seguir
en el mismo camino de ellos. La Biblia habla de libertinaje. Cuando vemos nosotros estas listas, siempre se habla de pecados que son comunes en el día de hoy. La lascivia, esto del desenfreno por las cosas de carácter sexual, las concupiscencias, los deseos de la carne, las embriagueces, las orgías, la disipación, la idolatría, que para Dios es abominable. En realidad, podemos mirar hacia atrás y vemos cómo el mundo, poco a poco, esto de la apertura, esto de aceptar a cualquiera que quiera hacer cualquier cosa y considerar eso que está bien, no es algo que se produjo ayer, viene poco a poco, viene germinando, y en los días de hoy podemos ver decadencia entre los seres humanos, decadencia. Se está por todas partes infiltrando esta idea de actuar en contra de lo que Dios ha ordenado para vivir bien, para disfrutar esta vida. Dice, a estos les parece, a los que participan de todo aquello, dice, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajen. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que tengan cuidado con quién se junta, que tengan cuidado a las fiestas que van, que tengan cuidado con participar en lo que otros hacen, no lo hacemos porque no los queramos, todo lo contrario, es porque vemos lo que Dios dice respecto a cómo el mundo está actuando el día de hoy. Y el mundo quiere capturar a nuestros hijos. El mundo quiere capturar a los más pequeños. Conversando con mis hijos el otro día, yo les decía, tengan cuidado, ¿sí? El mal está abierto en forma extraordinaria. El culto a Satanás está abierto en este mundo. Hay estatuas. En Estados Unidos hay una estatua donde aparece un macho cabrío, una estatua de Satanás, Baphomet, con 2 niñitos a su lado. Y la iglesia satánica obligó a dejar esa estatua frente al Congreso de una ciudad en Estados Unidos. ¿Y los cristianos? ¿Y los cristianos? A los cristianos se les está prohibiendo hablar de Cristo en la universidad, en el Congreso, en todas partes. El mal está abiertamente en este mundo y quiere tomar a sus hijos. Echando a perder una generación ya cuesta mucho la vuelta atrás. Y ya se echó a perder más de una generación. Libertinaje. Y cuando queremos vivir como Dios manda, nos ultrajan. Hermanos, que no te importe cómo tus buenas obras son recibidas por los demás. Si quieres hacer la voluntad de Dios, encontrarás sin duda desprecio e ingratitud, pero que eso no coarte tu amor por Dios. Ellos darán cuenta, ¿ya?, ante el que está preparado para juzgarlo. Dios no va a dejar que las cosas sigan así sin emitir su juicio. Pedro también dice que por medio de este juicio eterno el Evangelio fue predicado a los muertos. Sabemos que aquellos que no tienen vida espiritual están espiritualmente muertos, es obvio. Pero aquellos que aceptan a Cristo pasan de muerte a vida y son llamados justos. Y los justos saben y viven con conciencia delante de Dios la realidad de la eternidad. Y sabemos que aquellos que han recibido a Cristo serán recompensados por ese entendimiento para que vivan en el Espíritu de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Dios. Otra actitud de este último tiempo debiera ser una actitud de oración seria. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, ¿no es cierto? Y velad en oración. Es el tiempo que debemos tener más tiempo de oración en nuestro hogar, con nuestros hijos. No solamente compartir el momento de oración en la mesa cuando estamos almorzando o comiendo, sino tener un momento dedicado a orar durante el día,
La verdad, creemos que estamos viviendo los últimos días. Lo más apropiado es, por lo tanto, acercarnos más a Dios. Esta era la creencia de la iglesia primitiva, sin duda. Ellos creían que Cristo iba a venir en esa época. ¿Cuánto más debe ser esa la convicción el día de hoy? Nosotros debemos velar en oración, primeramente, teniendo nuestros corazones y nuestras mentes vigilantes, listas para cuando el Señor venga por su iglesia. Esto también significa velar no solamente por nosotros, sino por este mundo, rogando a Dios para que muchos más lleguen al conocimiento de Cristo. Una actitud de amor. Dice Primera de Pedro 4, del 8 al 11, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados unos a otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué se nos dice aquí? Ante todo, tener ferviente amor. ¿Qué tan importante es amar a aquellos con los que vas a pasar toda la eternidad? En base a la eternidad debemos tener entre nosotros, por lo tanto, ferviente amor. Amor hacia los que no nos aman. Amor hacia aquellos que no conocemos. Dice que el amor va a cubrir multitud de pecados, tanto de la persona que se está amando como los pecados de aquella persona que está siendo amada. Ahora, cuando el amor abunda en la comunión entre los cristianos, muchas ofensas se van a poder perdonar, porque incluso dentro de los cristianos hay muchos roces. Incluso grandes ofensas pueden ser pasadas por alto y se pueden olvidar fácilmente. Pero cuando falta el amor, cada palabra es vista con sospecha, cada acción está sujeta a un malentendido y se producen conflictos para deleite justamente del adversario. Dice que debemos estar dispuestos a abrir nuestras casas a nuestros hermanos, a hospedarnos, ¿ya? Ser personas receptivas, no murmurar. Dice que cada uno, según el don que ha recibido, tiene que ministrarlo a otros, ¿ya? Sirviendo a otros con lo que el Señor te ha dado. Soportar también las pruebas con la actitud correcta. Dice 1 de Pedro 4, 12 al 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Es decir, no pensar, no victimizarse, ¿ya? Entendiendo que otros cristianos también están padeciendo por el Señor. Estemos dispuestos a hacerlo. La diferencia entre sufrir como cristianos y sufrir como un malhechor, ¿no es cierto? Dice 1 de Pedro 4, versículo 14 al 16, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Es decir, si por hacer las cosas que el Señor quiere, enfrentas la oposición y la agresión de otros, dice, no te importe, eres bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hay que aprender a encomendar siempre el alma a Dios en medio del sufrimiento. Dice 1 de Pedro 4, 17 al 19, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas
al fiel Creador y hagan el bien. Ahora, si todo esto es verdad, sabemos que es hora de que se manifieste un personaje llamado Anticristo. Un hombre que acecha en las sombras de la historia. Él está a punto de salir de detrás del escenario y ubicarse en medio del escenario. La Biblia dice que tiempos peligrosos vendrán. Permítanme decirle que esos tiempos ya están aquí. La dinamita está lista, la mecha está extendida y el fósforo encendido. Los días están numerados y necesitamos estar listos. Sabemos que nosotros no vamos a ver al anticristo, porque se va a producir antes el rapto de los santos. Pero permítame decirle algunas razones por las cuales debemos estar listos. En primer lugar, debemos estar listos para interceder. En otras palabras, estar orando por este mundo. Necesitamos sacar nuestras cabezas de las nubes y del materialismo y postrarnos a orar por esta generación y su descendencia. Debemos estar listos para ganar almas. No solamente vivimos en este mundo, sino que también debemos acompañar a las personas a este puente. Debemos decirle que el puente está roto. Debemos decirle que no intenten cruzarlo porque si lo cruzan van a caer al barranco. Necesitamos advertir del peligro de no tomarse de Cristo. Advertir del peligro de no reconocer a Cristo como Señor y Salvador. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 7, dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿De qué se trataba? Si ustedes leen ese capítulo de Ezequiel, dice que tenemos que advertir al impío que se aparte del pecado. Debemos también prepararnos familiarmente, vivir los días que nos resten como papás y abuelos, inculcando en los corazones y mentes de nuestros hijos valores y verdades sólidas. Ellos van a escuchar cualquier cosa, pero no van a escuchar la palabra, el consuelo. Cuando sabemos lo que la Biblia dice, que va a suceder, y eso sucede, no pasemos el tiempo frotándonos las manos diciendo el mundo se viene abajo. ¿Qué será de este mundo? Sino todo lo contrario. Debiéramos estar contentos diciendo, miren, está cerca el Señor. El Señor ya viene. Con todo esto en mente, sería bueno leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Y ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Hay que estar atentos, despiertos. Estamos viviendo esos últimos tiempos. Algunas traducciones hablan de la última hora. Aunque Juan lo haya dicho hace casi 2000 años atrás, desde un comienzo se tenía la certeza de la inminencia del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero se necesitaba que pasaran muchas cosas, cosas que ya se han cumplido. Jesucristo puede volver en cualquier momento. Jesús puede venir incluso antes de que yo terminara este sermón. La profecía está cumplida. Usted dirá, bueno, yo no pienso que pase hoy. De acuerdo, es una buena señal. Pero sí podría suceder porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Cuál es el llamado? Estar despiertos. Hijitos, ya es el último tiempo. Y es nuestro tiempo. En cualquier momento el Señor puede regresar. Debemos estar expectantes, compartiendo a Cristo, esperando que muchos lleguen a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Si tú aún no tienes a Cristo en el corazón y te das cuenta que eres un pecador, abre tu corazón a Cristo. Pídele perdón. Acepta su sacrificio en la cruz del Calvario y ruégale que Él sea tu Señor y Salvador. Que el Señor les bendiga. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este momento. Te ruego que tú bendigas tu palabra. Sabemos, Señor, que hay una esperanza bienaventurada y esa es que un día vamos a estar contigo. Y debe ser mucho más temprano que tarde, que sucederá
por lo que está ocurriendo, por lo que está pasando. Ayúdanos a ser fieles testigos tuyos, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Y ahora mis dones a Cristo doy y le sirvo por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados.